Estoy compartiendo mi pantalla y una de las razones por la cual uno estudia la epidemiología es porque la misma nos da perspectiva respecto a la evolución y el curso de las enfermedades. Y cuando hablamos de hipertensión arterial y diabetes, esta situación cobra vital importancia por algunos puntos que vamos a ver a continuación. Estudiamos hipertensión arterial y diabetes en un curso de nefrología, debido a que, como ustedes recordarán, a pesar de que existen variaciones dependiendo de la región del mundo, todavía la hipertensión arterial y la diabetes son las enfermedades que están asociadas mayormente a la etiología de la enfermedad renal crónica. Pero no solamente porque están asociados a la etiología, sino sobre todo a la mortalidad. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de mortalidad en un paciente con enfermedad renal crónica, recordamos de que el paciente usualmente no se muere por una enfermedad renal crónica, sino se muere generalmente por una enfermedad cardiovascular. Y efectivamente, a nivel mundial, a nivel mundial, hay diferentes estudios que han sugerido, obviamente, de que la hipertensión arterial y la hipertensión arterial y la diabetes están relacionadas a la enfermedad cardiovascular. El Peor Study es un estudio multinacional de corte prospectivo de 155.722 participantes que encuentra que el factor metabólico más importante para la enfermedad cardiovascular es la hipertensión arterial, pero cuando se hace una evaluación de los factores de riesgo de mortalidad dependiendo al grado de ingreso de los países, es decir, si son países de bajos ingresos, medianos ingresos y altos ingresos, como pueden darse cuenta en la parte inferior con las flechas naranjas, esta proporción es diferente. Es importante porque significa que en países como los nuestros, la diabetes y la hipertensión arterial y sobre todo la diabetes es un gran factor de mortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. Y eso, repito, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, es bastante importante. Para motivos de esta exposición, los artículos que se van a presentar como referencia son artículos multinacionales o revisiones sistemáticas, y cuando se refiere a artículos en el Perú, trataremos de utilizar mayormente artículos de representatividad nacional, publicados en los últimos años, y en algunas circunstancias trabajos locales, trabajos mucho más locales. Hipertensión arterial. El Global Burden Disease es una iniciativa que evalúa la epidemiología de las enfermedades no comunicantes a nivel mundial. Ustedes podrán encontrar diferentes publicaciones respecto a cáncer, por ejemplo, obesidad, factores cardiovascular, y las publicaciones sobre hipertensión arterial y diabetes siempre son muy esperadas debido a los datos que presentan. Esta es una revisión sistemática con valores individuales de presión arterial, como habíamos comentado, de la Global Burden Disease. Y es importante que se entienda que esta es una revisión sistemática de valores individuales de presión arterial, a diferencia de revisiones sistemáticas que hacen de estudios en general. La Global Burden Disease encuentra de que la hipertensión arterial, tanto en su prevalencia, en la muerte y en la discapacidad, ha aumentado significativamente del año 1990 al 2015, como pueden darse cuenta en esas imágenes con la flecha naranja. De hecho, para el año 1990 la cantidad de pacientes con una presión arterial mayor de 140, recuerden que ese estudio evalúa presiones individuales, era de 442 millones, y para el año 2015 era de 874 millones. De igual forma, las muertes incluían 5.1 millones, y para el año 2015 era, un ratito, alguien está escribiendo por el chat. Así es. Y para el año 2015, la mortalidad es 7.8 millones. Y dense cuenta, cuando se evalúa específicamente los años de discapacidad, eran 95 billones para el año 1990 y 143 para el año 2015. Es una cantidad muy grande, no solamente del tema de presión, sino de la mortalidad asociada. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si bien es cierto la hipertensión arterial aumenta porque efectivamente hay más pacientes con diagnóstico, también existen otras circunstancias que pueden aumentar la cantidad de presión arterial, como vamos a ver posteriormente con el cambio de umbral del diagnóstico de la hipertensión arterial. Si bien es cierto, eso puede falsear, entre comillas, una cantidad de pacientes hipertensos, lo que no se puede falsear es justamente la mortalidad y los años de discapacidad asociados a las complicaciones de la hipertensión arterial. Y esa es la razón por la cual la Global Burden Disease hace una división de la información en estos dos aspectos, y como se dan cuenta, también es importante el crecimiento que ha existido en esos dos parámetros.
Específicamente en Latinoamérica, las muertes por millón de habitantes, según la Global Burden Disease, pasó de 10.7 a 28.5 de 1990 al 2015. Como había comentado, estos parámetros de discapacidad son parámetros que actualmente se han considerado dentro de los estudios epidemiológicos a nivel mundial, debido a que no solamente, como resulta lógico, nos interesa manejar a un paciente con hipertensión arterial, sino sobre todo prevenir las complicaciones y cuando esta ocurra, manejar estas complicaciones. Y uno de los aspectos que nos preocupa de estas complicaciones es la discapacidad que puede presentar. Y cuando hablamos de discapacidad no significa necesariamente una persona que está echado en la cama y que no se puede morir, sino que no necesariamente hace una vida productiva y se altera su calidad de vida. Y como se nos damos cuenta en la parte izquierda, esta discapacidad asociada a las complicaciones de la hipertensión arterial varía, ¿cómo se llama? Dependiendo de las enfermedades, siendo lo más importante, como vemos en la parte izquierda, la enfermedad cardíaca isquémica. Esta discapacidad también tiene algunas variaciones dependiendo de la región del mundo. Como podemos ver en la parte derecha, en la flecha naranja, la discapacidad ¿cómo se llama?, de estas enfermedades asociadas, esas complicaciones asociadas a hipertensión arterial es mucho menor que otros países. No significa con eso de que haya menos discapacidad en esta población, sino probablemente sea que en nuestros países las condiciones donde llega un paciente en la ocurrencia de esta discapacidad sea tan grave que el paciente fallezca y esos años de discapacidad se reduzcan porque se muere pronto. Y es una cosa que había sugerido ya el estudio Interstroke, que es una información de 12.342 pacientes en 108 hospitales en 28 países, uno de ellos el Hospital Cayetano Heredia en el Perú, donde confirma lo que ya se sospechaba. Los pacientes de países de ingresos bajos y medios tuvieron con mayor frecuencia accidentes cerebrovasculares graves, hemorragias intracerebrales y un acceso más deficiente a los servicios de salud, debido justamente a eso. Entonces lo que ocurre es que el paciente viene con un estrés importante por diferentes problemas, dentro de los cuales se encuentran problemas estructurales del sistema de salud. El paciente tiene este evento y posteriormente queda tan mal que los años, que en teoría podría ser muchos en un país de altos ingresos, se disminuyen justamente por las condiciones de nuestro sistema de salud. Eso obviamente no es una buena noticia. Nos interesa esta situación justamente porque en un sistema como el nuestro, este manejo de las complicaciones y la enfermedad es un tema que debería plantearse también desde el punto de vista económico. Y es así que en la mayoría de estudios que han evaluado, los costos que significa el manejo de estas complicaciones nos arrojan que los costos son bastante altos. Esa revisión sistemática de 83 estudios de corte retrospectivos y unicéntricos, o sea, tienen sus limitaciones. El 50% de estudios, ¿cómo se llama?, mayormente provenientes de China, India, Brasil y México, así lo muestra. Como se dan cuenta en el cuadro de la mano derecha, según estos estudios, las complicaciones que cuestan más en manejo por año son los stroke y por episodio las enfermedades crónicas cardíacas, perdón, las enfermedades coronarias cardíacas. Obviamente, la idea es que no llegue a este episodio justamente para disminuir los costos a nuestro ya castigado sistema de salud. ¿Por qué han aumentado los casos de hipertensión arterial en el mundo? Como hace un momento he comentado, existe la posibilidad de que hayan aumentado los casos porque hay más población en el planeta y proporcionalmente hay más pacientes diagnosticados. También ocurre de que, como hace un momento comenté, las guías de diagnóstico de hipertensión arterial han disminuido el umbral en el cual un paciente se diagnostica con hipertensión arterial y obviamente hay más cantidad de pacientes hipertensos. Pero también ocurre cuando se hace una evaluación por nivel de ingreso de los países, se encuentra de que el crecimiento económico y las mejoras de condición de vida también aumenta la probabilidad no solamente del diagnóstico de hipertensión arterial, sino de su tratamiento y el control del mismo. Este es un estudio transversal de 1.100.105 pacientes de 44 países de ingresos medios y bajos que justamente evalúa este aspecto en particular. Y para sorpresa de nadie, como pueden darse cuenta en la primera columna, mientras más edad tenga la persona, más hipertensión va a haber. Pero hay algunos casos, hay unos aspectos importantes que tenemos que comentar.
Como se dan cuenta ¿cómo se llama? En la fila más abajo, mientras más nivel educativo tenga la persona, más riesgo de hipertensión arterial y sobre todo más abajo, mientras más riesgo, perdón, más quintil de riqueza, más riesgo de hipertensión arterial. ¿Por qué ocurre eso? Eso es lo que había comentado hace un momento. Uno de los aspectos de la epidemiología es que pueden darnos perspectivas y predecir cosas que van a ocurrir en circunstancias de que uno no lo plantea. Cuando mejora la economía de los países, también mejora la probabilidad que los países inviertan en mejorar la cobertura de salud. Al mejorar la cobertura de salud, hay más probabilidad de que las personas acudan a un centro médico al diagnóstico de la hipertensión arterial. En otras palabras, puede que este aumento no necesariamente significa que hay más pacientes, sino que hay más probabilidad de que los pacientes que tenían hipertensión arterial y no se les diagnosticaban, ahora se les diagnostique como tal. Y ese crecimiento económico incluye, por ejemplo, que un marcador indirecto justamente es la mayor probabilidad de que la persona acceda a una educación. En otras palabras, no significa que mientras más educado sea, más riesgo de hipertensión, sino que este es un marcador indirecto de que aumenta la probabilidad de riqueza y eso, ¿cómo se llama? Incluye otros aspectos importantes de, ¿cómo se llama? Unos aspectos importantes de esta sociedad. Por ejemplo, que la riqueza de las naciones al aumentar produzca que la población rural pase a la población, ¿cómo se llama? Las ciudades, y con lo que implica los cambios de estilo de vida. Aumenta la probabilidad de comida chatarra, por ejemplo, aumenta la probabilidad de sedentarismo, por ejemplo, aumenta la probabilidad como consecuencia de estas dos opciones de una obesidad, y esto aumenta la probabilidad de la, ¿cómo se llama?, de hipertensión arterial, y es la razón por la cual en la parte inferior se dan cuenta que mientras más obesidad, también existe más hipertensión arterial. Estos hallazgos también habían sido sugeridos por esta revisión sistemática de 1.100.105 pacientes de estudios transversales y estudios de corte, donde se encuentra justamente eso, que cuando la población pasa, con la población hay más hipertensión arterial en la población urbana que en la población rural, y obviamente mientras más ingresos económicos tiene el país, más probabilidad hay de que haya hipertensión arterial, como se ve ahí claramente. Respecto a Latinoamérica y el Perú, en ese contexto, como se pueden dar cuenta en este cuadro, también de esa revisión sistemática, respecto a la prevalencia de hipertensión arterial, no es una prevalencia, digamos que somos uno de los países con menor prevalencia de hipertensión arterial en toda Latinoamérica, lo cual puede ser una buena noticia a priori, pero como vamos a ver posteriormente, eso no es una buena noticia si es que no sabemos manejar a nuestros pacientes. En conclusión, cuando hablamos de epidemiología de hipertensión arterial a nivel mundial, hay un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial y de la discapacidad asociada a sus complicaciones, sobre todo en países de ingresos medios y bajos. La prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control aumenta de acuerdo a la edad, en mujeres, de acuerdo al nivel educativo, al nivel de riqueza, a la obesidad y países de ingresos altos y en población urbana. La mejora de la economía de las naciones de bajos y medianos ingresos aumenta la probabilidad de ocurrencia de hipertensión arterial y sus complicaciones, y los costos del tratamiento de sus complicaciones son bastante altos. ¿Cómo nos va en el Perú? El 2019 y el año pasado se han publicado dos grandes estudios a nivel poblacional que evalúan la tendencia de la prevalencia y otros aspectos de la hipertensión arterial en nuestro país. El primero es un artículo publicado por nuestro equipo que evalúa las atenciones en el Ministerio de Salud, y en el segundo utiliza como base la encuesta de la ENDES a nivel nacional. En los dos se encuentra, como ocurre a nivel mundial, que hay un aumento de la tendencia de la hipertensión arterial. Pero en el estudio de la derecha, que es el estudio utilizando la ENDES, también confirma algunos aspectos que ya habían sido sugeridos en estudios internacionales, que mientras la población rural tiene menos hipertensión arterial que la población urbana, y conforme aumenta el nivel de riqueza de la población, aumenta la probabilidad de hipertensión arterial. Pero como había comentado al principio, también es cierto de que ese aumento de la hipertensión arterial podría deberse a que el cambio en el umbral del diagnóstico de hipertensión arterial, dependiendo de la guía de práctica clínica, haya aumentado la probabilidad de que exista mayor hipertensión arterial. Y efectivamente, ese estudio publicado en 2019 encontró de que el cambio de parámetro de diagnóstico de hipertensión arterial
de la John 7 de la Asociación Americana de Cardiología había aumentado la cantidad de pacientes hipertensos, y este aumento de la hipertensión, de cómo se llama, el aumento de pacientes hipertensos había variado dependiendo del departamento del país, como se pueden ver en el cuadro de la derecha. Como ese momento había comentado, este aspecto del aumento de la hipertensión arterial, si bien es cierto, puede estar explicado por diferentes circunstancias. A nivel mundial hay un interés porque al haberse comprobado de que ha aumentado la riqueza de las naciones y en otras enfermedades como por ejemplo el cáncer, esto ha dado como consecuencia mayores casos de cáncer, se ha intentado promover estudios sobre determinantes sociales en los países que evalúen si es que estos determinantes sociales pueden influir en el aumento de de los casos de enfermedades no comunicantes. En el cuadro de la derecha podemos ver un resumen de los hallazgos de un estudio que publicó nuestro equipo en 2019 que justamente evaluaba eso. Si los determinantes sociales estaban asociados a un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial a nivel nacional. Y como se dan cuenta en ese cuadro, hay diferentes circunstancias que están condicionando este aumento de la hipertensión arterial. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es justamente el tema de los aumentos de la cobertura de salud y el aumento de la hipertensión arterial conforme ha mejorado la riqueza de las naciones. Ese detalle es importante y lo voy a volver a explicar. Si el país tiene mayor ingreso económico, aumenta la probabilidad de que aumente la cobertura de salud porque está invirtiendo más en salud. Este aumento de la cobertura de salud va a producir de que aumente la probabilidad de que un paciente que no se le había diagnosticado de hipertensión arterial se le diagnostique actualmente. ¿Qué significa entonces? De que si nosotros tenemos que hacer una proyección de cuántos recursos económicos tenemos que destinar para el manejo de una enfermedad y sus complicaciones, tenemos que darnos cuenta de que al aumentar nuestra cobertura de salud, vamos a descubrir más pacientes que no tenían ese diagnóstico. ¿Qué significa por lo siguiente? Que tenemos que planificar ese aumento de pacientes en términos de recursos económicos para gastos directos y gastos indirectos. Un aspecto importante de estos hallazgos fue que el aumento de la hipertensión arterial estaba asociado al aumento de hospitales. Y eso se explicaba porque, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, donde el diagnóstico y el manejo de la hipertensión arterial mayormente se hace en los primeros niveles de atención, en nuestro medio la mayoría de los pacientes acude a un hospital para el diagnóstico y el manejo de hipertensiones que no deberían ser manejados en centro del tercer nivel. Esto nos indica que este aumento de la hipertensión arterial está utilizando recursos que no deberían ser destinados para ese manejo inicial de la hipertensión arterial y probablemente estemos descuidando el manejo de otras complicaciones por estar manejando este tipo de pacientes. Y eso es una cosa que lo vemos en todos los días en los hospitales. En vez, por ejemplo, de que un especialista como nefrología se encargue de manejo de, por ejemplo, enfermedades glomerulares, por ejemplo, o manejo de complicaciones importantes en diálisis, nos mandan ir de consulta en hospitalizaciones para el diagnóstico, para el despistaje de una enfermedad renal crónica, cosa que no debería ser el caso. Justamente se refiere a estos hallazgos. Otros estudios que han evaluado los factores, determinantes sociales de la hipertensión arterial, es un estudio que ha sido publicado este año en PLOS ONE y encuentran los hallazgos que se pueden ser descritos en la parte izquierda. Pero como hace un momento comentaba, nos interesa no solamente el diagnóstico, sino cómo está manejándose la hipertensión arterial. Si la persona es consciente de que tiene hipertensión arterial, si está recibiendo medicamentos para la hipertensión arterial y si las personas que están recibiendo medicamentos para la hipertensión arterial realmente están controlando su enfermedad. Y desafortunadamente, en este estudio publicado el año pasado, a raíz de se encuentra de que en esos tres parámetros todo está empeorando. En otras palabras, no solamente está aumentando la cantidad de pacientes hipertensos, sino que está disminuyendo que el mismo paciente sepa que tiene la enfermedad y el mismo paciente reciba sus medicamentos y el paciente que reciba sus medicamentos realmente esté controlada la enfermedad. Este aspecto es importante porque no es infrecuente de que uno de los indicadores para evaluar la calidad de la atención sea el número de consultas, y es un marcador que se utiliza a nivel mundial
y que en nuestro país también se utiliza para mencionar que estamos mejorando la salud. En otras palabras, decimos, estamos aumentando el número de consultas para manejo de hipertensión arterial. Pero el aumento del número de consultas, si es que no va de la mano de un adecuado tratamiento, un adecuado control, no me sirve de nada. Y este estudio lo que menciona justamente es eso, de que está aumentando los casos de hipertensión arterial, pero desafortunadamente los aspectos relacionados a su control, lamentablemente no. Y en el tema de mortalidad, ese estudio que hemos publicado también este año, nuestro grupo lo publicó este año, y se encuentra que en el Ministerio de Salud hay una disminución de la mortalidad respecto a la hipertensión arterial. Esto podría ser una buena noticia si no tomamos en consideración los hallazgos de los otros estudios. En otras palabras, si tenemos un aumento de los casos del paciente, tenemos una disminución de la control y están muriéndose más, significa que estamos aumentando la cantidad de pacientes que tienen complicaciones, pero que todavía no se mueren. Esa es una teoría que estamos intentando responder a una investigación que estamos en curso. ¿Por qué es importante eso? Porque significa entonces de que a mediano plazo va a haber una gran cantidad de pacientes que van a consumir una gran cantidad de recursos económicos para el manejo de estas complicaciones que nuestro sistema de salud lamentablemente no va a poder controlar. Y esta curva de mortalidad, si bien es cierto, está disminuyendo, a mediano plazo probablemente empiece de nuevo a subir. En conclusión, hay un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial en el Perú, la misma que varía de acuerdo a la región del país y está asociada a determinantes sociales. El autoconocimiento, tratamiento y control de la hipertensión ha disminuido a nivel nacional, desafortunadamente. En diabetes mellitus, al igual que en el caso de la hipertensión arterial, la Global Heart Disease, en una revisión sistemática el año pasado, también encuentra que esta ha aumentado significativamente. Y del año 1990 al 2017 aumentó en 102.9%, con un aumento de la tasa de incidencia estandarizada por edad que pasó de 234 a 285 por 100.000 pacientes. Como se dan cuenta en la parte izquierda, en ese gráfico, está aumentando la cantidad y este aumento también está priorizando los países de ingresos medios y bajos. Y como vemos en este gráfico también, nos damos cuenta que por lo menos del 1990 al 2017 también ha aumentado casi todos los países y Latinoamérica no es la excepción. Las proyecciones al 2045 mencionan de que aparentemente podría disminuir los casos en Latinoamérica, como pueden ver esa flecha en la parte izquierda, pero probablemente esa disminución de los casos sea porque porque habrá un subdiagnóstico de la enfermedad, debido a que la gran cantidad de pacientes no va a ser susceptible de ser manejadas y diagnosticadas adecuadamente en nuestro país, en nuestros países, lo que significa entonces de que esa aparente disminución se debe a que estamos subdiagnosticando a los pacientes. Y desafortunadamente la cantidad de mortalidad y los costos todavía van a ser importantes. Este aspecto de los costos es importante y sobre todo mucho mayor que cuando hablamos de hipertensión arterial, porque el costo unitario de los antidiabéticos usualmente es mucho mayor que los costos unitarios de los antihipertensivos. Pero cuando hablamos no solamente de gastos unitarios, que corresponden a los gastos directos, sino los gastos indirectos del manejo de un paciente con diabetes mellitus, nos damos cuenta que esto también es mucho más alto que incluso en algunos casos para pacientes con hipertensión arterial, lo cual significa entonces de que además de los problemas que vamos a tener para el manejo de hipertensión arterial y sus complicaciones, también lo vamos a atender para el manejo de la diabetes mellitus y sus complicaciones. En general, la prevalencia de diabetes mellitus ha aumentado constantemente en toda la región, con algunas variaciones habiendo mayor prevalencia en todos los países que ven ahí, y en menor en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú y Uruguay. Como ya he comentado, los métodos de evaluación de la prevalencia varían y potencialmente subestiman el número real de personas y aparentemente esto con el tiempo va a ser mayor. Y nos interesa también porque en general el 40% de los pacientes diabéticos desconocen su condición en toda Latinoamérica. En Perú, ¿cómo estamos? El año pasado se publicó una revisión sistemática de todos los estudios publicados de prevalencia y los resultados muestran diferentes prevalencias en general, como ven en la parte izquierda. Desafortunadamente, todavía no tenemos un estudio
con representatividad nacional que nos puede dar esta respuesta en forma actualizada. Existen algunas iniciativas previas, pero que lamentablemente no se han confirmado actualmente. El mejor estudio con respecto a la tendencia y a nivel nacional es un estudio que se publicó el año 2019, sin embargo, no es en toda la población, sino en menores de 30 años, y probablemente sea un reflejo de lo que ocurre en todos los grupos etarios. En este estudio se encontró que del 2005 al 2018, la cantidad de pacientes, como ven acá en la parte izquierda, la línea roja, ha aumentado el diagnóstico de diabetes en menores de 30 años en casi todas las regiones del país. Y lo mismo ocurre probablemente en el resto de pacientes. ¿Por qué ocurre esto? También ocurre porque, al igual que en la hipertensión arterial, al aumento de la cantidad de población, proporcionalmente aumenta la cantidad aumenta la cantidad de pacientes diagnosticados. También aumentando la cantidad aumentando la cantidad de ingresos económicos en nuestro país, aumenta la probabilidad de, de cobertura de salud y se diagnostica más tiempo. Pero como en el caso de la hipertensión arterial, es probable también que los estilos de vida que van de la mano con el aumento de los ingresos económicos también sea un causante del aumento de la prevalencia de diabetes mellitus en nuestro país. En otras palabras, como aumentan los ingresos económicos mayormente en la ciudad, la gente migra de la región rural a la región de la ciudad y ese cambio de estilo de vida aumenta la probabilidad de que aumenten los factores de riesgo que dan como consecuencia posteriormente el desarrollo de diabetes. Y eso lo ha sugerido en 2018 el estudio de Migrant Study. Es un estudio dirigido por el grupo de Crónica de la Universidad de Heredia, donde se encuentra justamente eso, que el riesgo de diabetes aumenta si la persona está en la región rural, es migrante a Lima y una generación posterior cuando ya se encuentra acá, como pueden ver en la parte extrema derecha. La mortalidad atribuida a la diabetes mellitus ha aumentado en nuestro país. Es un estudio publicado en 2018 por el doctor Noé Tamari, y también se encuentra de que, al igual que en el mundo, hay una tendencia, por lo menos en los pacientes del Ministerio de Salud, de un aumento de la frecuencia de hipertensión arterial. Al igual que en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus, en el contexto latinoamericano, somos uno de los países que menor prevalencia tiene. Este es el estudio LASO de 2013. Lamentablemente no hay un estudio más actualizado que compare todos los datos. Y en este caso, como pueden ver en la tercera columna, la cantidad de pacientes diabéticos en el Perú es mucho menor que otros países. Pero eso no es una buena noticia necesariamente. Como habíamos comentado, no solamente me interesa de que un paciente haya menos cantidad y que lo capte, sino que sea un adecuado manejo. Si nosotros habíamos visto en hipertensión arterial que los pacientes habían aumentado los casos, pero los pacientes, el conocimiento de la hipertensión arterial, su tratamiento y su control habían disminuido, en el caso de la diabetes mellitus probablemente sea parecido. Este es un estudio del 2014 que publicamos, que es un estudio multicéntrico que incluye pacientes del Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Bravo Chico, el Hospital María Auxiliadora y el Hospital Daniel Silas Carrión, donde se encontraba de que los pacientes acudían por primera vez a su consulta en nefrología, venían usualmente con una hemoglobina glicosilada por encima de 7, o sea, una diabetes descontrolada, casi en el 40%. Y de igual forma, casi la mitad venía con dislipidemia, y no todos recibían YKOAR2 a pesar de que tenía hipertensión arterial. ¿Qué significa? Que probablemente este grupo de pacientes esté mal manejado. Y este grupo de pacientes era una muestra donde el 90% había sido evaluado por un endocrinólogo más de 3 veces al año en los últimos 4 años. ¿Qué significa? Que no se garantiza que una evaluación por un especialista no garantiza necesariamente un adecuado manejo, como había comentado hace un momento. No me interesa la consulta, sino que esa consulta realmente consigue el objetivo de control de pacientes. Este estudio no encontró otro hospital, como el Hospital Cayetano Heredia, que publicó un estudio en 2017 con unos casos más o menos parecidos. En otras palabras, estamos viendo que los pacientes que se atienden en el nivel terciario de de atención no se encuentran, no se encuentran adecuadamente controlados. Como había comentado al principio, es probable que estos pacientes no necesariamente deban ser vistos en nuestro hospital, porque nuestros hospitales, como es un nivel terciario, deberían ser enfocados en otro tipo de manejo, por lo cual deberían ser adecuadamente manejados en los primeros niveles de atención. Pero, al igual que ocurre en los hospitales, en el primer nivel de atención tampoco
es probable de que estos pacientes estén adecuadamente manejados. Este es un estudio del 2018, dentro del grupo de autores del Dr. Germán Málaga, donde evaluó el cumplimiento de las guías de práctica clínica de diabetes en los centros de atención primaria, de primer nivel de atención y primer y segundo nivel de atención en el distrito de San Martín de Porres, aquí en Lima. Y como se dan cuenta en este cuadro, desafortunadamente, en ese nivel de atención, el manejo de la diabetes no es adecuado, no por un desconocimiento del médico, sino porque nuestro nivel de atención no está preparado para el diagnóstico adecuado y el manejo y el despistaje temprano de estas enfermedades. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, por ejemplo, el 64.3% nunca podía hacer una tolerancia a la glucosa, por ejemplo. El 75% de los centros entrevistados no tenían la forma de evaluar una hemoglobina glicosilada, por ejemplo. El 82.2% no tenía forma de evaluar una albuminuria, por ejemplo. ¿Qué significa entonces? De que estos pacientes no solamente están mal manejados a nivel de tercer nivel de atención, sino también de primer y segundo nivel de atención, lo cual, repito, significa que a mediano plazo, estos menos casos de diabetes comparados con otros países latinoamericanos en realidad van a significar un gran problema para nuestro sistema de salud. Hay un aumento de la prevalencia y mortalidad de diabetes mellitus en nuestro país. Este aumento ocurre incluso en menores de 30 años. Existen problemas de manejos médicos multifactoriales en nuestros pacientes y nuestro sistema de salud no está preparado para el manejo de estos pacientes en los primeros niveles de atención. Como hace un momento comentaba, no solamente ocurre que hay problemas en los recursos para un adecuado manejo de los pacientes en primer nivel de atención o inclusive en el hospital. No es infrecuente, por ejemplo, que en mi hospital a veces haya momentos en que no tengo ni creatinina para el diagnóstico de los pacientes, sino también en una normativa adecuada que me permita un manejo protocolizado de los casos. Como hemos visto durante esta pandemia, que las guías de manejo han incluido medicamentos sin evidencia, una completa vergüenza, lo mismo ocurre en otras guías de práctica clínica. Este es un estudio que evaluó la idoneidad de las guías de práctica clínica utilizando la hipertensión arterial y diabetes en el Ministerio de Salud, utilizando la metodología GRADE, y dense cuenta la aplicabilidad de ellas. En el caso de hipertensión arterial, la aplicabilidad solamente ocurría con una puntuación estandarizada de 27%, y en el caso de la diabetes, 41.67%. ¿Qué significa eso? De que en nuestro medio no solamente no tenemos un manejo estandarizado de la hipertensión arterial por las guías adecuadas que debería darnos el ministerio, sino que aunque las tengamos, en nuestro medio no va a ser posible el tratamiento, no por desconocimiento del médico, sino porque no tiene las herramientas suficientes para el manejo. ¿Por qué es importante para nosotros como nefrólogos? Porque estos pacientes hipertensos y diabetes mal controlados van a llegar con una enfermedad renal crónica que en muchos casos va a ser avanzada, como vamos a ver en la clase del día jueves, ahí como es a la misma hora. Muy bien, eso es lo que tenía lo que tenía que comentarles en esta sesión. No sé si tienen ustedes alguna pregunta respecto a lo que hemos planteado el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Veo algunas caras conocidas o nombres. En fin. No sé si la organización va a alcanzarles las diapositivas de este texto. Creo que sí. Y creo que también además podríamos alcanzarles los artículos que han servido de base para esta exposición. Bueno, si no hay ninguna pregunta respecto al tema, los esperamos el día jueves. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, agradecerle, muy amable por compartir esta información con nosotros, sobre todo porque es más cercana a nuestra realidad, ¿no? Del Perú, la mayoría de lo que ha presentado. De acuerdo, muchas gracias. Como hemos comentado, estas 2 semanas van a ser un repaso de algunos puntos específicos de nefrología, tanto de la perspectiva mundial como de la perspectiva nacional. Y mucho me temo que al igual que en el caso de de lo que hemos visto en hipertensión arterial y diabetes, lo que vamos a encontrar en los problemas renales y sobre todo el manejo de las enfermedades en nuestro workforce va a ser realmente problemático y eso lo discutiremos en su momento.
Si no hay otra pregunta o algún otro comentario, les agradezco su presencia y damos por terminada la sesión del día de hoy.